Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Pues vamos con esta participación. Para aquellos que no lo vieron, vamos con esta participación para que ustedes la vean. Y ya saben que aquí voy a estar leyendo sus comentarios. Esto es lo que hoy dijimos en este Parlamento abierto por la reforma eléctrica. Como ya les expliqué, el objetivo principal que tuve en este momento era pues llevar la voz de la gente, lo que dice la gente, lo que necesitaba la gente, lo que no se ha puesto sobre la mesa en este Parlamento, y creo que de alguna manera cumplimos. Ahí les va. Me gusto que esté aquí en la Cámara de Diputados. Adelante, Meme. Buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a este foro, a este Parlamento abierto por la reforma eléctrica, pues si bien es cierto que se esperan opiniones técnicas o de expertos en la materia, es importante recordar que nuestro tipo de gobierno es el de una democracia representativa. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes. Eso se trata. Y muchas veces el político olvida esta parte tan importante de la democracia: gobernar de la mano del pueblo. Lamento profundamente, como bien mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, que no estén presentes en este foro comunicólogos que en sus redes sociales han cuestionado y criticado la propuesta de reforma eléctrica. Algunos de ellos son incluso cabilderos de empresas privadas. Y el hecho de que no se presenten aquí a defender lo que expresan al amparo de sus redes sociales es una gran forma de comunicar quiénes son y qué defienden realmente. Dicho eso, escuchar a sus representados y a quienes muchas veces sirven de intermediarios, como en este caso lo somos algunos de los que estamos aquí presentes, permite tener una perspectiva general de las necesidades reales. Y hago un énfasis muy particular ahí: reales, de los ciudadanos que votaron y para quienes se supone ustedes legislan. Históricamente, los políticos nos han alejado de las decisiones que se toman en este recinto, nos hemos limitado a votar eligiendo al menos peor, o hemos preferido abstenernos de votar, pues pensamos que todos son iguales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que no es así. Este descontento hacia la democracia se ha hecho cada vez más grande y, curiosamente, en vez de que sirva como un timbre de alerta para la clase política, deciden minimizar las críticas que les hacen. Personalmente, conozco la vida interna de los partidos políticos. No me dejarán mentir que lamentablemente la vida interna de los partidos políticos, la naturaleza del político convencional es la de mentir. Hoy tienen la oportunidad de demostrar lo contrario. Permítanme aclarar que hoy, lejos de darles una opinión personal o ponerme en el papel de una experta que no lo soy, quiero hablarles de lo que piensa gran parte del pueblo de México. Para esto, utilicé mis herramientas diarias de comunicación, como lo son las redes sociales, los espacios informativos que conduzco y los comentarios que recibo de los ciudadanos de a pie, aquellos que difícilmente son escuchados por sus representantes. Era 2013 cuando, después de varios intentos políticos, siendo claros desde la administración del expresidente Felipe Calderón, quien trabajó para una de estas empresas energéticas y que esta empresa decidió no participar en el debate, por cierto, se logró consolidar una reforma que no tomó en cuenta al pueblo de México. Jamás se dieron este tipo de foros, nunca se le consultó al ciudadano y, al contrario, se le manipuló con campañas millonarias en medios de comunicación, mismos que se negaron a debatir el día de hoy. Estas campañas les prometían bajar los precios de la luz, eso nunca pasó. La reforma del 2013 fue un verdadero fracaso y hay que entenderlo de esa manera. No hay manera de entenderlo de forma distinta. Los precios de la gasolina no bajaron, no bajó el diésel, no bajó el gas, no bajó la electricidad. Consultando expertos energéticos como el doctor Ángel Valderas Puga y otros expertos que también se han presentado a estos foros, me dieron cifras que son interesantes, que representan un timbre de alerta, señores. Tenemos una balanza comercial petrolera que pasó de un superávit de 20,000 millones de dólares antes de la reforma a un déficit de 4,000 millones de dólares, es decir, una pérdida de 24,000 millones de dólares, 480,000 millones de pesos. ¿Saben cuántas personas en México pagan recibos de más de 3,000 pesos teniendo un consumo mínimo de energía? ¿Saben cuántas veces han ido a la Comisión Federal de Electricidad para que les expliquen por qué están pagando tanto cuando tienen solamente 2 cuartos, una cocina pequeñita, un ventilador y un refrigerador muy chiquito? ¿Saben lo que sienten estas personas cuando la Comisión Federal de Electricidad les dice que no pueden hacer nada
y que deben revisar sus instalaciones eléctricas, cambiarlas o cambiar todos sus electrodomésticos por unos más caros, con más tecnología y que no lo pueden hacer porque no les alcanza. ¿Saben lo que se siente, lo que viven los ciudadanos del norte y sur del país, que viven en condiciones extremas de clima, que pasan de fríos extremos a calores extremos y que tienen que estar atados al uso de una calefacción o al uso de un aire acondicionado y que no lo puedan utilizar para tener una mejor calidad de vida porque no les alcanza? Denuncias como estas me llegan a diario. Y son personas a las que sus representantes en el 2013, y déjenme decirlo con toda claridad, les vieron la cara. Gastaron millones de pesos del erario para mentirles, para que al final de la administración, y hay que recordarlo muy bien, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, reconociera que la reforma energética nunca estuvo destinada a bajar el recibo de la luz y que incluso los pobres no comían gasolina. ¿Quién de ustedes va a responder por estos daños? ¿Cuándo se han puesto en el lugar de estos ciudadanos y no en el de las empresas que buscan tener el control de este sector estratégico del país? Entender que la electricidad es una necesidad y un derecho humano debería de ser lo más importante en estos foros, pues la electricidad no es un bien que se deba comerciar como se hace la ropa o los muebles, como ayer sugería uno de los legisladores del Partido Acción Nacional. Sin electricidad se está fuera del desarrollo, porque ni negocios ni industrias se instalan en lugares donde no hay electricidad y lamentablemente a lo largo de este Parlamento hemos visto pasar cabilderos de empresas extranjeras, ni siquiera mexicanas, que están muy lejos de preocuparse por la electricidad como un derecho humano y se enfocan más por la electricidad como un bien comercial. Y ese es el gran debate, señores. Saber quién es quién en la defensa del interés superior del ciudadano. Cuando vemos a un pueblo que participa activamente en las decisiones de su país, tenemos a dos grupos de políticos, los que celebran la participación y los que minimizan al pueblo. Lejos de que lo segundo nos parezca indignante, sobre todo cuando recordamos el modelo democrático en el que vivimos, exhiben una realidad que hoy más que nunca sale a la luz y es a quién representan realmente nuestros políticos. Si somos honestos, los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al origen real de la política, que es el servicio. Pero el que se indigna cuando el pueblo opina representa el interés corporativo de grupo. El interés corporativo se compone del 1% de la población mexicana, que es capaz de generar riqueza, de sus familiares y empresas extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse todas las utilidades de sus países de origen. Si bien todos aquí tienen derecho a estar representados, resulta bastante ilógico que en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde al menos el 40% de ellos son pobres, se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 1% de la población mexicana. Si estas empresas se resisten a pagar impuestos, ¿no? Estas empresas extranjeras se resisten a pagar impuestos, ¿cómo pretenden decirles que se preocupen por poner precios justos? ¿Cómo pretenden decirles que lleguen a las comunidades más alejadas, esas que todavía no cuentan con servicios básicos, o que den un servicio de calidad pensando en las necesidades de la gente, en la realidad de este país? Si estas empresas de por sí se niegan a pagar impuestos, y cuando lo hacen despliegan a sus cabilderos que están en el poder legislativo para decir que el gobierno está en contra de los más ricos, ¿cómo esperan que el pueblo tenga garantías? Hablo de los 129 millones de mexicanos, no del 1% de la población de este país. También resulta bastante ilógico que en este país y con esta muy grande población, tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas cámaras que sirvan a estas minorías más ricas del país. ¿Qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? Seamos honestos, desde hace muchos años han sido empresarios, sobre todo de la construcción, quienes han financiado campañas a cambio de obra pública, de la misma manera como lo hicieron con Odebrecht y la reforma energética de 2013. Y es por eso que tenemos representantes que no se atreven ni siquiera a decir a quiénes representan, porque saben que esas cifras no nos cuadran. En este país hay quienes han hecho las leyes a su conveniencia, han sabido exactamente quiénes son a los que hoy se minimizan y ningunean la participación del pueblo. Un pueblo que les pide aprobar la reforma eléctrica para contrarrestar los efectos que ya estamos pagando. Y muy caro, por cierto. Es un hecho que estas consecuencias no las pagaron las empresas privadas.
Es un hecho que hoy escucho mucho en estos debates de la reforma, que si algo está mal, se le sancione. Durante 14 años los reguladores no sancionaron absolutamente a nadie. Durante 14 años. ¿Qué garantías nos van a dar de que lo hagan ahora? En días pasados, 200 jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León le entregaron al dirigente nacional del PRI un documento en el que le exigían aprobar la reforma eléctrica. ¿Cuál fue la respuesta del PRI? Que seguramente las firmas eran falsas. 200 jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos piden mucho participar a los jóvenes y cuando los jóvenes participamos nos minimizan, nos ningunean y nos dicen seguramente son falsas sus firmas o su participación. Quiero incluso recordarles que lo que hoy ustedes decidan en esta reforma eléctrica ya no van a pagar ustedes las consecuencias. Somos los jóvenes las que las vamos a pagar. Somos las generaciones por las que hoy deciden. Está muy bueno en sus discursos como constantemente dicen los jóvenes son el futuro del país. Somos el presente, señores. Y nosotros también nos involucramos en las decisiones de este país. Y si nos estamos involucrando, no tienen ningún derecho a decir que nuestra participación es menos o que nuestra participación es falsa. Aprendan a ser representantes del pueblo, a escuchar a quienes los pusieron ahí. Hoy, lo que el pueblo demanda, ir redondeando, por favor, lo que el pueblo les demanda es que digan claramente quiénes son y a quién representan. No está mal representar intereses corporativos. Lo que está mal es que no digan que los representan. Y si no lo dicen, es porque saben en el fondo que algo está mal. La única manera de seguir construyendo un país de oportunidades, bienestar y dignidad para todos es por medio de la participación constante y continua del pueblo. Para eso es necesario construir y destruir más bien la apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos, para que nunca más se les permitan los abusos a ese 1% de la población privilegiada de este país. Para que se les recuerde que la finalidad de las empresas privadas, por supuesto que es el lucro, no el desarrollo social de un país. Porque quien electrificó México fue el Estado mediante 2 empresas públicas, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, que llevaron el porcentaje de electrificación del 45% en 1940 al 95% en el 2000. Creo que hasta aquí es importante cerrar con esta reflexión. No está mal, insisto, decir a quién representan, pero si hoy no dicen a quién realmente representan, el pueblo se los va a cobrar caro. Muchas gracias. Y pues así fue, básicamente. Así fue, así es como nos pusimos el día de hoy. Y yo, la neta es que sí me emocioné. Les voy a contar como el backstage. Estaba bien nerviosa, o sea, yo sí no le voy a mentir, yo estaba bien nerviosa. Vicente me dijo ayer, voy a cubrirlo, llegó a la cámara, ahí estaba enfrente de mí, y en eso va a entrar Andrea Chávez. Cuando yo vi entrar a Andrea, le puedo jurar que sentí una tranquilidad del universo. No sé por qué. Andrea es usted conoce a Andrea Chávez, usted sabe que yo, si hay alguien que yo he dicho abiertamente que me representa en la Cámara de Diputados es Andrea. Entonces yo la vi entrar y sentí una tranquilidad que dije, va, me aviento. Entonces, llegó a los posicionamientos y obviamente pensé, yo de hecho le voy a ser honesta, pero aquí dice Igiel que te faltó, pues muy probablemente me ha de haber faltado, eran 10 minutos, si me hubieran dado media hora, pues usted imagínense que me hubiera ido como hilo de media, pero para que yo pudiera construir este posicionamiento, me puse a ver sus comentarios, los que me dejaban en YouTube, los que me dejaron en Facebook, los que me dejaron en Instagram, los que me dejaron en TikTok. Además, busqué al doctor Ángel Valderas Puga. Le dije, a ver, doc, tengo esto, ¿qué hacemos? Y me dio muchos argumentos y por eso cité al doctor Ángel Valderas Puga. Y después empecé a escuchar lo que decían los compañeros y dije, bueno, es que tenemos que hablar sobre, tengo 10 minutos y tenemos que posicionar algo al respecto. También leí los de Twitter. Entonces, al final, cuando hago todo, o sea, empiezo a revisar los comentarios y dije, es que la gente quiere que se escuche. Recordé a los jóvenes de Nuevo León, se acordarán cuando fuimos a Nuevo León, que me dijeron, es que yo le entregué, nosotros nos organizamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y le entregamos al PRI 200 firmas y nos minimizaron, nos ningunearon, nos dijeron que eran falsas. Entonces,
en estos 10 minutos quise englobar varias cosas, pero después vinieron las preguntas y aquí es donde se puso interesante, porque la primera, de hecho yo me imaginé que no iban a hacer preguntas, o sea, de pronto dije a mí no me van a preguntar nada, pero me hace una primera pregunta Carlos Puente, que es del Partido Verde, que a cada rato me estaba dando información, de hecho me estaba dando mucha información sobre la reforma energética, sobre la CFE, de cómo opera y demás, y entonces hace una pregunta sobre qué tanto están sirviendo los foros. Y yo tomé lo que dijo el propio Genaro Villamil, que de hecho en esta participación Genaro Villamil denuncia al INE, porque el INE pues no está dejando que se hable de la reforma eléctrica o lo está haciendo de forma bastante sesgada. Entonces, quiero compartirles mi respuesta a esta pregunta en donde tuve esta intervención un poco con la diputada del PRI, Blanca Alcalá, porque llega un momento en donde me corrige, efectivamente me equivoqué, yo dije, pues es que a mí me han criticado muchas veces por no ir a cubrir los foros de la reforma eléctrica que organicen otros partidos, y es que mi respuesta fue, pues es que yo no he visto un solo foro que hayan hecho los partidos políticos, y me interrumpe en ese momento la diputada Blanca Alcalá y me dice, perdón, pero el PRI sí ha hecho. Hicimos la semana pasada uno en Nuevo León. Y le digo, muy bien, diputada, pero tenemos 32 entidades federativas, no solamente Nuevo León. Vea usted este momento porque es exactamente la pregunta y la respuesta que uno hace, ¿no? Ahí le va. Muchas gracias, diputada, por la pregunta, porque mientras estamos en este foro, pues creo que también es responsabilidad de quienes estamos aquí y de quienes nos representan de escuchar a la gente. La pregunta es si se ha cumplido, si ha llegado, si hay participación, si la gente se involucra. Sí se involucra, pero lamentablemente no es la mayoría del país. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Genaro Villamil, porque lamentablemente en México no tenemos una cobertura total de Internet, porque no todas las personas ven y escuchan los medios públicos, porque lamentablemente todavía hay gente que se informa en estos espacios que hay que decirlo como tal, están segmentados. No son 100% honestos, no tienen este compromiso con la ciudadanía de decirle a la gente qué es lo que está pasando, meramente informarles. Entonces, mientras vemos que crece la participación y que hay una euforia por involucrarse y que la gente les está pidiendo a ustedes, representantes, pregúntenme qué pienso de la reforma eléctrica. Tenemos que eso ni siquiera llegamos al 50% de la población mexicana. O sea, ese es el gran problema. Que si esto se hubiera amplificado, que si estos foros se hubieran transmitido por los distintos concesionarios privados, que si se hubiera tenido de verdad la convicción de informar a la ciudadanía, hoy estarían viendo lo que la gente quiere. Hoy estarían viendo que la gente les pregunta. Estarían escuchándolos. Muchas veces al legislador le falta acercarse a aquellos que los votaron. En los comentarios la gente dice, si no votan por la reforma eléctrica, estarían traicionándonos. ¿Por qué? Porque la reforma eléctrica lo que está buscando es poner el piso parejo, es ver a quién realmente defienden, a quién realmente están ustedes representando, a los empresarios o a los ciudadanos. Y es que esto es amplificar el debate, es llegar al debate. Muchas veces me preguntan que por qué no hemos ido a cubrir foros de la reforma eléctrica que organice el PRI o que organice el PAN o que organice el PRD o que organice Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no los organizan? Si los organizaran, yo sería la primera en acudir a cubrirlos, pero no los organizan. El PRI, ¿cuándo hemos visto un foro que organice el PRI en algún estado? Perdón, moción, pero hace una semana el PRI convocó uno en el estado de Nuevo León. En el estado de Nuevo León. Muy bien, muchas gracias. ¿Y los otros estados? O sea, es una pregunta abierta que no hago ni siquiera yo. Son los ciudadanos, porque tenemos 32 entidades federativas, no solo Nuevo León. ¿En dónde están los foros del PAN? ¿En dónde están los foros del Movimiento Ciudadano? ¿En dónde? O sea, esa es la pregunta que hace la gente. Les repito, ni siquiera soy yo. A mí me dicen, ¿por qué no vas a cubrir los otros? ¿Cuándo nos informan incluso a los medios en dónde los van a organizar? ¿Cuándo convocan? Ese es el problema. Que estos foros, por supuesto que están amplificando el debate, pero la gente pide más. Y creo que aquí el llamado ya ni siquiera es para la voluntad de los legisladores, es también para la voluntad de los concesionarios privados. Muchas gracias. Gracias, Meme. ¡Plop! Eso fue. Obviamente la cara de la diputada sí fue así como de, pues sí es cierto. Y sobre todo porque ella no es de Nuevo León, ella es de Puebla. Y aparte Nuevo León, interesante elección del lugar. ¿Dónde opera Iberdrola?
¿Alguien se acuerda? Más o menos, para que vayan viendo el tema. Después hubo otra intervención que nos hacen ya al final de esta, prácticamente ya en la última ronda, en donde participamos todos. Y creo que ahí la respuesta que doy va enfocada en que yo no creo que exista una sola persona en este país que no quiera que se hable sobre energías limpias. No creo que exista, y soy muy honesta. Entonces, lamentablemente sí creo que se está usando mucho el discurso de las energías limpias o si el carbón o no el carbón y demás, como para frenar o retrasar la aprobación y la discusión de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México. Al final el debate sigue siendo quién es quién. Como lo dije en el foro, a mí me hubiera encantado que hubiera ido Víctor Trujillo, estaba invitado. Leo Zuckerman, sí es señor, pues Leo Zuckerman, ¿verdad? Él también fue invitado, Valeria Moy fue invitada del IMCO, Ana Paula Ordorica fue invitada, ninguno de ellos acudió, también fue Hernán, invitaron a Hernán, no fueron, ninguno de ellos fue. Celebro el que haya ido Alicia Landín porque fue la única que fue a defender sus puntos. Lo que defiende en redes sociales lo voy a defender ahí, pero los demás, o sea, están muy buenos para defender las cosas en redes sociales, al amparo de sus redes sociales, pero cuando tienen la posibilidad de ir a un foro que los invitaron para que puedan hablar sobre la democracia y la participación y la pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica, no van. ¿Qué tipo de argumento es ese? Y lo mejor de todo, lo insisto, es que están confirmando lo que muchos de nosotros ya sabíamos. Lo están confirmando. Entonces, para cerrar, les dejo, para cerrar este tema, porque ya tenemos que irnos con el doctor Frisi porque hay cosas que platicar. Les dejo esta última respuesta que damos en el foro por la reforma eléctrica para que se lleven todo el panorama de lo que hicimos. Ahora sí que usted es la mejor, usted es la persona que me puede evaluar y puede decir definitivamente esto estuvo bien, esto no, esto sí, por aquí, por allá, porque pues usted es el mejor pulso que puede tener uno. Esta fue la respuesta que damos sobre las energías limpias, pero sobre todo insistimos con el tema de el control de la energía en este país. Gracias, Rafael. Vamos ahora con Meme Yamel para brindar su respuesta. Es extremadamente importante tomar en cuenta que obviamente los jóvenes no estamos en contra de las energías limpias. No, aquí esta reforma creo que no habla que está en contra de las energías limpias. Yo no conozco un solo mexicano que diga que está en contra de las energías limpias. Yo creo que el debate y el argumento principal de esta reforma es quién va a tener el control de la electricidad. No si se genera de forma limpia o si se genera de forma con energías, con combustibles fósiles. Al final eso se está regulando. La Comisión Federal de Electricidad es la que genera más energías limpias. Ese es un argumento, esos son datos que da la propia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al final creo que esto es muy simple. Si dejamos que el sector eléctrico lo controlen las empresas privadas, estamos en riesgo de que en cualquier momento bajen el switch. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué poder tiene el Estado? Hablemos de las reguladoras. Repito, durante 14 años las reguladoras no sancionaron a quienes estaban dando altos precios de gas, por ejemplo. Hasta esta administración es cuando empezaron a sancionar. ¿Y cuál era el argumento? Muy simple, es que no nos hacen caso. O sea, si el Estado se va a quedar con los brazos cruzados de pues es que no me hacen caso y no los puedo sancionar porque pues no me hacen caso, entonces si nos mantenemos bajo este mismo argumento, ¿qué esperanzas tenemos rumbo a cada vez una mayor necesidad? O sea, ya dependemos de la electricidad para vivir. ¿Qué va a pasar? Vuelvo al argumento de los que, o sea, las personas que viven en el norte o en el sur del país que tienen que usar aire acondicionado o calefacción para tener una vida digna. Si dejamos que la empresa privada sea la que tenga todo el mercado, ¿cómo va a intervenir el Estado para que estas personas tengan una vida digna, una calidad de vida en donde puedan utilizar un calefactor o un aire acondicionado y que no tengan unos precios tan altos de electricidad? Veamos el modelo de España. ¿Qué está pasando en España? Son los privados los que tienen el control.
¿Por qué? Porque el Estado ya ni siquiera tiene una empresa. Entonces, ¿cómo controlas? El mercado se regula con el mercado. Entonces, ¿cuál es la opción? Ábrelo más, que entren más empresas y que se regulen solos. Y después, ¿qué va a hacer el Estado? El modelo de Bolivia, hace un momento lo preguntaban. En 14 años, Bolivia triplicó la generación de electricidad y se alista para exportar. ¿Qué pasó cuando Bolivia quiso nacionalizar el litio? Golpe de Estado. Creo que a veces se nos olvidan algunos argumentos de lo que pasa en el mundo y por supuesto que esto es muy debatible. Yo creo que los legisladores en este momento tienen toda la oportunidad de utilizar los transitorios para poner todo tipo de candados, para dar certidumbre, para dar garantías en cuanto a las energías limpias. Pero dejarle más del 50% del mercado eléctrico a los privados, el privado lucra. No tiene la obligación de cumplir con el derecho de la distribución de la electricidad. Y si la electricidad es un derecho humano y se debe de entender como tal, que considero que hace falta que lo añadan en la ley, si se considera la electricidad como un derecho humano, es inviable que le dejen el mercado, en su mayoría, a los intereses privados. Con esta regulación tienen el 46% del mercado. Creo que tienen para dar y regalar, creo que perfectamente pueden seguir operando y lo que sería mucho mejor es que el mercado privado no solamente se estuviera componiendo por parte de empresas extranjeras, sino también mexicanas, porque yo no conozco una sola empresa 100% mexicana que opere el sector eléctrico. Gracias. Gracias, Meme. Y ahí estuvo. Esas fueron las participaciones que hicimos el día de hoy en el foro del Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica. Espero haber cumplido y a ver si otra vez me vuelven a invitar, porque después de esto, quién sabe. Ya vi que hay uno que otro periodista que ya se quejó de que por qué fuimos, que por qué fue Fernanda Tapia y que por qué fui yo. Le mando un abrazo a Laura Brugués. Que sí, creo que no supo ni siquiera, o sea, creo que su primera intención fue solamente criticar o cuestionar que hayamos asistido nosotras, lejos de conocer el tema del foro. Al final del día, ya se lo respondí en Twitter, es muy válida la crítica, pero no fuimos solamente nosotros sí quisimos ir. Hubo quienes decidieron no hacerlo y estuvieron invitados. Ahí se los dejo. Mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.